Good evening from New York. I'm Chris Hayes. Well, today was the day, as you may know, December 19th, that, of course, the deadline mandated by law for Donald Trump's Department of Justice to release the Epstein files. All of them, basically unredacted. And we got a release with an enormous asterisk, which is that they are very clearly violating that law. Which is not surprising. It is a law that they fought at every single opportunity, from shutting the entire House of Representatives down for months to not swearing in a duly elected member so she couldn't sign the discharge petition, to at the last minute browbeating their own allies like Congresswoman Lauren Boebert, who was brought into the Situation Room. Algunos movimientos institucionales cobran relevancia no por lo que revelan de inmediato, sino por lo que exponen sobre los mecanismos que deciden lo que se revelará o no. El 29 de diciembre de 2025, la publicación de una nota oficial firmada por el expresidente Bill Clinton cambió el curso del debate público e institucional sobre los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. La nota, enviada a través de su portavoz, solicitaba directamente al Departamento de Justicia, bajo la dirección de Donald Trump, que divulgara de forma completa, sin omisiones ni ediciones, todo el material en el que se citara, mencionara o ilustrara el nombre de Clinton. La solicitud hacía referencia explícita a la legislación vigente, la Ley de Transparencia Epstein, aprobada meses antes con apoyo bipartidista, que impone al gobierno federal la obligación de publicar los documentos relacionados con el caso. Pero la maniobra de Clinton no se produjo en el vacío. Se produjo tras una divulgación parcial de los archivos por parte del departamento, marcada por extensas áreas censuradas y por la publicación destacada de imágenes de Clinton sin un contexto claro, que sugerían proximidad o connivencia con situaciones aún no especificadas. La respuesta pública del expresidente no solo cuestionaba este tratamiento, sino que imponía una nueva expectativa de conducta a los agentes implicados. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La nota, al declarar que no necesitamos ninguna protección, no tenía por objeto exculpar, justificar o anticipar una defensa. Su efecto fue diferente. Provocó una inversión de la carga política. Al posicionarse como parte activa en la exigencia de total transparencia, Clinton desplazó la presión institucional al propio Departamento de Justicia, que hasta entonces había estado aplicando criterios de divulgación considerados selectivos por parte de la prensa y los parlamentarios de la oposición. La mención del nombre de la fiscal general Pam Bondi, aliada de Trump, se hizo de forma nominal, creando una cadena de mando explícita entre el presidente, la dirección del departamento y la obligación de cumplir la ley. Y aunque la legislación menciona mecanismos de salvaguardia para evitar daños colaterales en procesos abiertos o para proteger a las víctimas, no se prevé un trato diferenciado entre los citados, lo que convierte la elección de quién aparece y quién se redacta en una cuestión de interés público inmediato. La respuesta del gobierno, sin embargo, no siguió los canales convencionales. La fiscal general respondió mediante una publicación en las redes sociales agradeciendo al presidente Trump por la orientación y anunciando que el fiscal Jay Clayton, una figura importante en la maquinaria federal, sería el responsable de liderar los próximos pasos de la investigación. La ausencia de un comunicado institucional más formal, la elección del canal y el tono de la respuesta generaron reacciones en los círculos jurídicos y legislativos, especialmente por tocar una cuestión central del sistema de controles y contrapesos, la autonomía funcional del Departamento de Justicia en relación con el jefe del Ejecutivo. En la práctica, la respuesta de Bondi, articulada como un reconocimiento público de una orden presidencial, reavivó el debate sobre el grado de independencia de la Fiscalía en casos que involucran directamente los intereses políticos del propio gobierno.
Este nuevo equilibrio de fuerzas se consolidó en las horas siguientes. Good afternoon, everyone. Mientras I'm parte de la Manoj base Raju, republicana trataba de elected reforzar public la defender of San narrativa de que Francisco, los and archivos I'm the implicaban a adversarios políticos, figuras vinculadas a la oposición comenzaron a articular iniciativas formales para convocar a miembros del Departamento de Justicia a dar explicaciones. El argumento ya no se centraba únicamente en el contenido de los archivos, sino en los criterios adoptados para su divulgación. ¿Por qué se habían ocultado determinados nombres mientras que otros se habían expuesto? ¿Cuál era el fundamento técnico para la elección de las imágenes divulgadas? Y, sobre todo, ¿quién tomaba esas decisiones? La cuestión, ahora, ya no era sobre los implicados en el pasado del caso Epstein, sino sobre el uso institucional del material en el presente. Para quienes siguen este canal, comprender cómo se mueven las instituciones en estos momentos de fricción es esencial para entender lo que realmente está en juego. Seguiremos observando atentamente los próximos acontecimientos y ofreciendo un contexto continuo sobre las fuerzas que dan forma a estos procesos en tiempo real. Es en este contexto que la actuación del Departamento de Justicia comienza a analizarse en capas más profundas, no solo en cuanto al contenido revelado, sino principalmente en cuanto al método y los criterios que definen lo que se hace público. A partir de la divulgación parcial de los documentos, surgieron indicios de un patrón. Los registros asociados a figuras políticamente distantes de la actual administración aparecían con menos redacciones y una mayor exposición de imágenes, mientras que los relacionados con aliados cercanos a Trump permanecían en gran medida ocultos. Esta diferencia de trato no pasó desapercibida para los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara, que ya venían monitoreando la aplicación de la nueva legislación de transparencia aprobada meses antes. El propio texto de la Ley de Transparencia Epstein determina que, salvo órdenes judiciales específicas, todos los registros relacionados con investigaciones federales deben divulgarse en su totalidad, incluidas imágenes, notas de entrevistas, transcripciones de audiencias y cualquier documento que involucre a figuras públicas, siempre que no contengan datos de víctimas protegidas. A partir de ese momento, el foco del análisis se desplaza hacia los mecanismos internos del Departamento de Justicia. Es el sector responsable del cumplimiento legal de las publicaciones, conocido como Oficina de Política de Información, el que normalmente orienta qué documentos pueden o no divulgarse en virtud de la Ley de Libertad de Información. Sin embargo, según fuentes consultadas por medios especializados, este proceso se aceleró de manera atípica tras las publicaciones del presidente en las redes sociales. El nombramiento directo de un fiscal específico para llevar a cabo la divulgación de los archivos, realizado públicamente por la fiscal general, y la mención explícita a investigaciones dirigidas a adversarios políticos han encendido las alarmas en las entidades que supervisan la integridad institucional de la justicia federal. Entre los puntos destacados se encuentra la ausencia de criterios objetivos, divulgados sobre la selección de los archivos liberados, lo que contradice las prácticas adoptadas en divulgaciones anteriores de gran repercusión, como en los casos de registros del FBI sobre figuras históricas, donde los criterios se publicaban previamente y se sometían a revisión externa. Esta convergencia ayuda a entender por qué los parlamentarios demócratas comenzaron a defender que el análisis de los documentos dejara de ser realizado exclusivamente por el Departamento de Justicia y contara con una auditoría independiente, o al menos con la supervisión de comisiones legislativas con prerrogativas constitucionales para la fiscalización. La propuesta fue inicialmente articulada por un grupo de senadores que alegan que, ante la politización explícita del contenido, la confianza pública en los archivos divulgados depende de un proceso de verificación transparente.
Más que el contenido de cada imagen, nombre o testimonio, lo que está en juego es el principio de isonomía en la aplicación de la legislación de transparencia. El uso selectivo de los archivos para sugerir narrativas sobre los adversarios, sin el mismo rigor o exposición para los aliados, se considera una amenaza para la credibilidad del sistema, especialmente cuando se trata de investigaciones con implicaciones transversales en los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Esta percepción cobró fuerza tras la divulgación de imágenes en las que aparecían figuras como Michael Jackson, Diana Ross y sus hijos, utilizadas para insinuar supuestos vínculos con Epstein, a pesar de que los registros indicaban que se trataba de fotos públicas tomadas en eventos ampliamente documentados en años anteriores, sin ninguna relación directa con las acusaciones en curso. Estos episodios demuestran cómo, incluso sin afirmaciones directas, la simple selección de lo que se muestra u oculta puede rediseñar la percepción pública sobre el caso. Esta práctica, según los expertos en derecho de la información, no está prohibida por la legislación, pero puede ser cuestionada judicialmente si hay indicios de manipulación deliberada del contexto o de orientación política. Al mismo tiempo, la Constitución garantiza al Poder Legislativo la facultad de convocar a miembros del Poder Ejecutivo para que rindan cuentas, lo que ya ha comenzado a articularse mediante solicitudes formales de audiencia con la fiscal general y el responsable directo de la divulgación de los archivos. El tema también ha movilizado a entidades que trabajan en la protección de los derechos de las víctimas de la trata y el abuso, especialmente por la preocupación de que la exposición indebida de nombres e imágenes pueda provocar una revictimización. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas de que se hayan expuesto los fragmentos más sensibles. Por lo tanto, el debate se centra menos en la violación de la privacidad y más en la ausencia de justificaciones claras para las decisiones editoriales adoptadas por el departamento. La publicación de imágenes específicas, como la del expresidente Clinton, en entornos que no guardan relación con los lugares investigados, sin leyendas informativas ni contexto documental, ha sido interpretada por los expertos como un indicio de que la divulgación ha seguido criterios más políticos que técnicos. Esta evaluación refuerza la percepción de que la gestión del contenido se ha convertido en parte de una disputa institucional más amplia, que involucra no solo el pasado de los involucrados, sino también el control de la narrativa pública. Entre los juristas consultados por medios como Lawfare y Just Security, existe consenso en que la ley de transparencia Epstein fue aprobada con el objetivo de evitar este tipo de control selectivo. La intención original de la ley era precisamente impedir que los gobiernos de turno utilizaran archivos sensibles como instrumento político. Sin embargo, sin un organismo independiente que supervise su aplicación, la interpretación de lo que debe o no debe divulgarse sigue estando en manos de la Fiscalía General. Esto crea una paradoja. La misma estructura que debe ser supervisada es también la responsable de llevar a cabo la divulgación. Y cuando las decisiones internas se guían por órdenes públicas del presidente de la República, aunque sea a través de las redes sociales, el principio de separación entre la política y la justicia entra en una zona de tensión. A lo largo de las últimas semanas, esta tensión se ha acentuado con el intento de los parlamentarios de la base gubernamental de reforzar el enfoque en los registros que citan a Clinton, mientras que figuras como Reid Hoffman y Larry Summers han comenzado a emitir comunicados exigiendo la divulgación completa de cualquier documento en el que aparezcan. El argumento central de estas manifestaciones es que la transparencia total es la única manera de evitar que el caso sea manipulado según intereses políticos puntuales. Desde el momento en que los adversarios del presidente comienzan a reclamar abiertamente la divulgación de todo lo que les concierne, la negativa o la demora por parte del Departamento de Justicia
pasa a ser vista no como cautela, sino como estrategia. Y este cambio de percepción altera profundamente el equilibrio de fuerzas dentro de las instituciones, poniendo en tela de juicio la legitimidad del propio proceso de divulgación. Este tipo de desplazamiento en el eje institucional requiere un seguimiento continuo, especialmente porque las ramificaciones involucran a múltiples actores, decisiones jurídicas complejas y articulaciones políticas simultáneas. El análisis de estos acontecimientos va más allá del impacto inmediato. Permite comprender cómo responde el sistema cuando se enfrenta a dilemas que ponen a prueba sus propios límites. Por eso, este canal se dedica a seguir de cerca estos movimientos, centrándose en los procesos y no solo en los nombres, manteniendo el compromiso de contextualizar cada etapa basándose en hechos verificables. A medida que el debate público se intensifica y la atención se centra tanto en el contenido de los archivos como en los criterios empleados para su divulgación, surgen diferentes interpretaciones jurídicas y políticas sobre el actual estancamiento. Según los registros analizados, la ley de transparencia Epstein no prevé sanciones automáticas cuando la divulgación es incompleta, fragmentada o selectiva. Aún así, el marco legal autoriza la actuación del Congreso mediante instrumentos de supervisión y admite que las víctimas o las personas mencionadas acudan a la justicia, alegando incumplimiento del deber legal. El punto más delicado radica en el margen interpretativo concedido al Departamento de Justicia, sobre todo en lo que se refiere a la protección de nombres vinculados a investigaciones archivadas o a procedimientos que no culminaron en acusaciones formales. Parte de los juristas sostiene que la ley fue concebida con márgenes abiertos, cuya aplicación concreta depende de la consolidación judicial. Otros entienden que, dada la excepcionalidad del caso y la presión social en favor de la transparencia, la ocultación reiterada de información puede contravenir el espíritu de la norma, aunque esté respaldada por justificaciones técnicas. Es en este intervalo de indefinición donde los dilemas institucionales cobran mayor intensidad. La fiscal general, al reconocer públicamente las orientaciones del presidente para dirigir investigaciones que involucran a figuras específicas, pasó a integrar directamente una controversia que, en teoría, debería conducirse con autonomía funcional y neutralidad institucional. Los analistas señalan que esta superposición entre esferas, con el Ejecutivo influyendo en la ejecución de una ley aprobada por el Legislativo, reactiva tensiones constitucionales hasta entonces latentes. Aunque el Departamento de Justicia está formalmente integrado en la estructura del Poder Ejecutivo, su función constitucional es aplicar la ley de manera imparcial, incluso cuando ello afecta a los intereses del propio presidente. Cuando esta función se ejerce bajo una dirección pública de naturaleza política, el sistema entra en un campo de inestabilidad interpretativa. Algunos observadores ven en este movimiento una señal de concentración progresiva del poder de decisión en el núcleo presidencial, mientras que otros destacan la persistencia de mecanismos institucionales de contención aún operativos. Esta ambivalencia también se expresa en las declaraciones de actores políticos como el congresista James Comer, quien en distintos momentos ha alternado entre afirmar que los documentos no implican a Donald Trump y sugerir que habría elementos suficientes para profundizar en las investigaciones que involucran a Bill Clinton. La oscilación discursiva llamó la atención de los parlamentarios de la oposición, que observaron que los materiales relacionados con figuras demócratas se divulgaron de manera más amplia, mientras que los documentos asociados a miembros del gobierno permanecieron ampliamente redactados. El foco del debate se desplaza así de la existencia objetiva de vínculos con Jeffrey Epstein a la forma en que el sistema gestiona la percepción pública de dichos vínculos. La noción de que la transparencia puede ajustarse según las conveniencias políticas crea precedentes delicados,
en los que el acceso a información sensible pasa a depender no solo de la legislación vigente, sino de la disposición circunstancial de quienes controlan los instrumentos estatales. En el Congreso no hay consenso sobre los próximos pasos a seguir. Algunos parlamentarios consideran que la celebración de audiencias públicas con representantes del Departamento de Justicia sería suficiente para restablecer la credibilidad del proceso. Otros defienden iniciativas legislativas adicionales, incluyendo enmiendas a la propia Ley de Transparencia, con el objetivo de restringir el uso excesivo de redacciones y ampliar los mecanismos de supervisión externa. Paralelamente, organizaciones de la sociedad civil y representantes de las víctimas han recurrido al Poder Judicial solicitando órdenes específicas que determinen la divulgación íntegra de los archivos, basándose en el interés público y el principio de reparación. Estas iniciativas se enfrentan a importantes obstáculos jurídicos e institucionales, sobre todo dada la extensión del archivo documental y la necesidad de proteger a las víctimas identificables. Mientras estas disputas avanzan, las personas mencionadas, directa o indirectamente en los documentos, siguen manifestándose. El empresario Reid Hoffman, por ejemplo, emitió un comunicado en el que afirmaba que su única interacción con Jeffrey Epstein tuvo lugar en un evento relacionado con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y defendió la divulgación íntegra de cualquier referencia a su nombre en los archivos. Para él, el uso selectivo de los documentos representa un riesgo institucional y solo una transparencia amplia y equitativa sería capaz de proteger a las víctimas y preservar la integridad del sistema. Posturas de esta naturaleza, procedentes de personas potencialmente afectadas por la exposición, debilitan el argumento de que la retención de información serviría para proteger a los inocentes y refuerzan la percepción de que el control selectivo responde a objetivos inmediatos de gestión de la narrativa pública. En este escenario, Bill Clinton pasó a ser tratado por parte de la prensa menos como objetivo directo de la investigación y más como elemento de una disputa institucional más amplia. Su decisión de exigir públicamente la divulgación completa de cualquier documento que lo mencione creó una presión indirecta sobre los organismos responsables. Al adoptar esta postura, Clinton desplazó el eje de la narrativa hacia aquellos que optan por mantener la información fragmentada u oculta. El impacto de este gesto no reside tanto en el contenido que pueda revelarse, sino en el contraste que establece con la conducta de otros actores políticos, lo que refuerza las dudas sobre la permanencia de redacciones y omisiones, incluso cuando las propias figuras citadas defienden la divulgación íntegra. Lo que se configura, por lo tanto, no es solo un enfrentamiento entre nombres individuales, sino una disputa más profunda en torno al control de la memoria institucional. Al editar documentos públicos basándose en criterios poco transparentes, el gobierno pone en riesgo la confianza en la administración pública como guardiana de los registros históricos. Este riesgo se intensifica cuando los archivos se refieren a un caso con implicaciones criminales, sociales y políticas tan amplias como el de Jeffrey Epstein. El contenido de los documentos, ya sean comunicaciones, registros o imágenes, cobra relevancia no de forma aislada, sino por la forma en que se inserta en el debate público. Cuando esta inserción se produce de forma asimétrica, deja de ser una cuestión técnica y se convierte en una controversia institucional. Ante este panorama, el desenlace sigue abierto. Las decisiones relativas a la divulgación de los próximos conjuntos de archivos tendrán un impacto que va más allá de las personas mencionadas, llegando a la propia percepción de legitimidad del sistema judicial. Si persiste la pauta actual, marcada por liberaciones parciales, intervenciones informales y ausencia de criterios técnicos claramente explicados, el Congreso encontrará fundamentos adicionales para una actuación más asertiva. Por otro lado,
Un cambio en la conducta institucional, con mayor transparencia, supervisión y rendición de cuentas, puede convertir este episodio en un hito para futuras prácticas de divulgación. Hasta que eso ocurra, el escenario sigue en disputa, con decisiones que se toman bajo múltiples presiones y con las instituciones observadas en tiempo real. En este espacio editorial, seguimos de cerca los acontecimientos de este y otros episodios que ponen a prueba los límites y la capacidad de adaptación del sistema democrático de los Estados Unidos de América. Con cada nueva decisión, lo que está en juego no es solo una narrativa específica, sino el funcionamiento de los engranajes institucionales en su conjunto. Es en este seguimiento continuo, crítico y fundamentado, donde se centra nuestro compromiso editorial.